Bienvenidos a otro episodio del podcast en español, donde hoy entrevistaremos a Alberto Bravo, dueño de Mortgage Experts, donde nos va a explicar un poco de cómo funciona el financiamiento en Estados Unidos, especialmente para foráneos que quieren comprar acá, qué se necesita, qué tipo de financiamiento hay disponible y qué tipo de interés hay para ese tipo de financiamiento. Entonces, comenzamos. Pues bienvenidos, muchísimas gracias Alberto por estar aquí con nosotros y darnos tu tiempo para platicar un poquito sobre los préstamos y el financiamiento de propiedades aquí en Estados Unidos. Sí, cómo no, Yamal. Claro que sí, definitivamente es un tema ahorita que estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? Donde salen muchas preguntas, salen muchas dudas y mitos, así que pues ahora sí que lo ideal va a ser contestar pues, las mayores preguntas que pueda. Perfecto. Pues mira, o sea, la más sencilla, ¿no? Para alguien foráneo, extranjero, inversionista, pues puedes comprar una propiedad o puedes tener una hipoteca, siendo mexicano o foráneo, con una visa de turista. Sí, mira, esa es súper buena pregunta y te voy a ser sincero, es uno de los mitos más comunes donde dices, sabes que no se puede tener una hipoteca si tienes visa de turista, pero no es cierto. La realidad es que hacemos programas donde podemos ayudar nosotros a foráneos, desde en este caso, por ejemplo, personas de México que quieren invertir aquí en Estados Unidos. Se puede aplicar para una hipoteca de una manera muy sencilla, hablaremos un poquito más de eso. Y lo interesante aquí, Yamal, es que hay dos cosas. Pueden aplicar tanto como persona física, pero Okay. también hay una estrategia financiera, una estrategia fiscal, donde ahí va a tener que más que nada desviarse un poquito más con un contador, pero también pueden aplicar como persona moral, bajo una corporación, o sea, una entidad ya sea como corporación, LLC, y de las dos maneras podemos financiarlos. Ok, que por lo general lo más sencillo viene siendo la LLC, ¿no? Ya, bueno, ya depende de cómo quieres estructurar tu corporación. Sí, exacto. Digo, ya viene siendo ahora sí que un tema más como personal de cómo lo quieran hacer. Obviamente el estructurar una corporación pues te va a generar otro paso, ¿no? Y como persona física pues es ahora sí que a tu nombre y vámonos. Ok, ok. Y, o sea, ¿cuáles son los tipos de préstamos para un extranjero? Mira, lo que hay que tener en cuenta siempre es que el tipo de préstamo para una persona extranjera siempre va a ser un préstamo de inversión, ¿no? Es una propiedad que tienes que comprar para invertir, ya que no puedes legalmente vivir en esa propiedad, digo, por largo periodo de tiempo. Ahí ya te tienes que referir más a tu visa específicamente que tienes, ¿no? La propiedad, como te digo, de inversión. Y el préstamo más común que manejamos para este tipo de escenario de personas extranjeras que están invirtiendo acá en Estados Unidos es un programa donde está muy interesante porque la única opción o la única fuente para calificar para este programa es si tú cuentas con el enganche, ¿ok? Requerido, que ahorita platicaremos un poquito más de eso. Y si el pago mensual de la propiedad se puede cubrir con la renta potencial que esa propiedad puede generar, es todo lo que necesitamos. No necesitamos más, no revisamos ingreso, no revisamos crédito extranjero, simplemente que la renta se cubra, que el pago mensual se cubra con la renta y que tengan el enganche. O sea, realmente no cuenta nada de lo que tengan en México, ni no tiene que ver nada de lo que tengan en el extranjero, simplemente si la propiedad cubre esos requisitos y si tienes el enganche. Exacto, sí, exactamente. Es básicamente, ya que se hace el análisis, y digo, explicando un poquito más aquí, ¿no? Una vez que hacemos el análisis, sí se tiene que mandar una persona que viene siendo un evaluador que nos haga un análisis de la renta. Él nos va a entregar un formulario diciendo, bueno, esta propiedad realmente en el mercado se puede rentar, por decir, por $5,500. Okay. Siempre y cuando el pago mensual de la propiedad esté en el rango de los 5,500 o menos, eso es todo lo que necesitamos para calificarlos. Entonces está muy interesante. Es un programa
Perdón, Alberto, me cortaste un poquito. Estabas explicando, estabas explicando del tipo de préstamo que si llega a cuando evalúen la propiedad para la renta, que si cubre esa renta o es menor. Correcto. Sí, siempre y cuando la renta, el pago mensual de la propiedad se cubra con la renta, con eso es suficiente para poder calificarlos para este préstamo. Ahora, hay que también tener en mente un par de cositas. Un requerimiento es, el enganche debe ser mínimo entre el 20 y el 25%. Ese es el mínimo, ¿no? Okay. Y como les comento, ya una vez teniendo ese pago cubierto por la renta potencial, ya no ocupamos revisar ni siquiera ingresos de México, no ocupamos revisar ingresos de aquí de Estados Unidos. Ese es básicamente el único requisito que es el más importante. Ok, realmente es el enganche, ¿no? Y ya, exacto, ya lo demás. Ok, ya lo demás depende de la propiedad en sí, ¿no? Caso por caso. Sí, es caso por caso. Y digo, podemos hacer ahora sí que una corrida, digo, más o menos Sí, o sea, pon tú que sea, no sé, vamos a decir una propiedad de $1 millón. Mira, o sea, ¿cómo, vamos a hacer ¿cómo se viera eso? Mira, vamos a hacer una corrida aquí. Mira, déjame compartir aquí mi screen. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Mira, más o menos, vamos a hacer un escenario como dices tú. Vamos a suponer que fuera una casa aquí en San Diego, por decir, alrededor de $1 millón, ¿no? Nos faltó un cero ahí, muy importante. Muy importante. Ahora, como les comentaba, el enganche mínimo debe ser alrededor del 20%. Depende de las áreas y como les comento, esto ya es caso por caso, tenemos que ver específicamente tu escenario y qué propiedad quieres comprar. Vamos a hacer un ejemplo con un 40% de enganche, ¿ok? Un 40% de enganche vendría siendo alrededor de $400,000, ¿ok? Esto nos va a dejar a financiar un préstamo de alrededor de $600,000, ¿ok? Ok. Un programa ahorita que también, digo, quiero hacer aquí disclose, ¿no? Los programas ahorita de extranjeros aproximadamente andan más o menos como alrededor del 7.25 de enganche, de interés. Vas a andar viendo el interés entre el 7%, el 7.25 es más o menos lo que andan, pero es importante revisar tu escenario porque puede variar bastante, depende cada persona. Obviamente estamos hablando ahorita algo en general, entonces tenemos que dar un número aproximadamente como el 7%, ¿no? ¿Qué nos genera esto? El pago mensual del puro principal e interés van a ser alrededor de $4,093 al mes. Ok. Una parte muy importante es que en Estados Unidos los property taxes o lo que viene siendo el predial normalmente se puede pagar mensual. ¿Okay? En una propiedad de $1 millón vas a andar más o menos como en $1,040 al mes. Ok. Si no se paga mensual, pues son 2 veces al año, ¿no? Sí, no, exactamente. Se paga 2 veces al año o puedes pagarlo tú mensual y pues listo. Y pues, otra parte, sí, perdón. Perdón, Alberto. ¿Y puedes optar a una de las dos? O sea, decir, ok, pues prefiero pagarlo cada 6 meses o prefiero pagarlo una vez al mes. Definitivamente. O sea, tú tienes la opción de cuál se te acomoda más. Ahorita por el tema de poder hacer números con una renta, lo ponemos aquí como ejemplo de mes a mes, pero como dices tú, ya, o sea, realmente puedes escoger pagarlo por tu lado 2 veces al año o puedes pagarlo aquí mes a mes. Ok. Otro tema que se maneja exactamente igual es la aseguranza de la casa, ¿no? Tienes que tener aseguranza para la propiedad y en promedio andan más o menos como en $125 al mes, que también puedes optar por pagarlo por separado. Estamos hablando alrededor como de $1,500 anuales. Ok. O pagarlo al mes, como dijimos aquí. Si sumamos el principal y el interés, ¿okay? Que viene siendo el pago del préstamo, si en este ejemplo optaron por pagar los impuestos o el predial a través del pago mensual
y si optaron de pagar también el seguro de la casa por el pago mensual, te va a quedar un pago mensual aproximado de $5,259 al mes. Ok. Entonces, basado en lo que estamos platicando ahorita, siempre y cuando esta propiedad de $1 millón se pueda rentar por $5,000 al mes, este préstamo debe pasar sin ningún problema. Ok. Y si llega a pasar donde pues la renta no califica. Súper buena pregunta. Ahí entran un par de opciones. Una, tenemos algún tipo de programa donde tiene algún colchoncito dependiendo ciertas calificaciones de las personas. Entonces podemos jugar con un colchón ahí. Okay. Cuando sí hay una diferencia grande, tenemos que empezar a jugar con el enganche, ¿no? O sea, tenemos que decir, bueno, aquí estás financiando 600 porque estás poniendo 400 de enganche. A lo mejor en ese caso vas a tener que poner 500 de enganche para financiar únicamente 500 y que este pago mensual te baje a unos 4,800, ¿no? O sea, es lo que es otra estrategia, pero podemos verla caso por caso, ¿no? Lo ideal es que se pagara completo y se cubriera completo. Ok, pero pues sí hay o sea, como quien dice, sí hay una posibilidad de modificar esa parte para que baje tu pago mensual y todavía puedes calificar para la propiedad. Claro, definitivamente. O sea, siempre hay estrategias que podemos hacer, siempre hay diferentes opciones. No es todo así nomás cerrado de que, híjole, si no te da la renta, no se puede. No, claro. Podemos moverlo, podemos ver diferentes opciones. Ok. Bueno, entonces, si puedes elaborar un poquito sobre el programa que tienes, más o menos a cuántos años estamos hablando, cuántos años se sacan este tipo de préstamos. Mira, este tipo de préstamos normalmente en Estados Unidos, este tipo de préstamos se financian a 30 años, ¿okay? Que es una ventaja muy interesante, ya que en México normalmente la mayoría es a 20 años. Aquí lo puedes financiar a 30 años y también puedes ver la opción de financiarlo a menos, de financiarlo a 15 años o a 20 años. Ya es ahora sí que preferencia personal. Ok. Sí. Y ya nomás varía lo que tu principal y tu interés, ¿no? Exacto. Ahora, un consejo que yo doy siempre, este tipo de préstamos no tienen, bueno, voy a dar un paréntesis, siempre tienen una penalidad por pago temprano, que es súper importante saber eso, que mucha gente no explica este tema, ¿ok? Entonces, los préstamos sí tienen una penalidad por pago temprano, pero no es por mucho tiempo. Puede variar mínimo de los 6 meses, máximo hasta los 5 años. ¿Okay? Puede haber ahí una variante que depende caso por caso y nosotros tenemos programas diciendo lo mismo. Desde 6 meses hasta 5 años tenemos todas las opciones. Pero después de que pase ese periodo, vamos a suponer, Yamal, que tú compras una propiedad como extranjero y tienes una penalidad que sea que no lo puedes pagar antes de un año. ¿Okay? Sí, pues como mexicano, pues siempre queremos nunca deber nada, ¿no? Nunca deber nada, exactamente. Entonces, vamos a suponer que tú sacas una que tiene una penalidad de un año, ¿no? Pero tu préstamo completo es a 30 años. Si tú en el periodo después de ese año, vamos a suponer que en el año 2, o en el año 3, o en el año 10, decides pagarlo por completo, no pasa absolutamente nada. Nomás lo pagaste, se acabó. Entonces, en mi experiencia, la mayoría de los extranjeros que ayudamos a financiar propiedades aquí toman la ventaja de financiar a 30 años, ya que el pago mensual lo extienden. Y si lo quieren pagar antes, lo pagan antes sin ningún problema, ¿no? Ok. Pero pues tienen esa opción de que si, por lo general, que me ha pasado, ¿no? Que hay muchos clientes míos que tienen su dinero en una inversión que les está generando un retorno bastante lucrativo. Entonces dicen, pues, ¿para qué? Mejor dejo que mi inversión pague mi propiedad, ¿no? Exacto. Sí, entonces para tener, como dices tú, o sea, para tener esa flexibilidad, ¿no? Te da la ventaja de extenderlo a 30 años y no estar preocupado por pagarlo antes si no se requiere pagar antes. Ok. Supongamos que
tengo una propiedad en México, tengo este préstamo, lo quiero pagar en un año, pero estoy esperando a que venda la propiedad en México, ¿no? O sea, ya una vez vendida la propiedad en México, ¿puedo agarrar ese dinero y lo invierto? O sea, o pago la hipoteca. Ok. Sí, definitivamente, como te digo, siempre y cuando revisar las cláusulas de la penalidad del pago temprano. Como te digo, si es un año en este ejemplo y lo quieres pagar en el año un día, no pasa absolutamente nada. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ¿y puedo yo transferir el dinero aquí a Estados Unidos o cómo funciona esa parte? Mira, esa es una muy buena pregunta, Yamal. Fíjate, es una muy buena pregunta porque casi siempre es algo que bota y que es muy bueno explicar, ¿no? Uno de los requisitos de este programa es que el dinero debe de estar en una cuenta en Estados Unidos, ¿ok? Es bien importante que el dinero esté en una cuenta americana, ¿ok? Ahora, este programa, ¿qué te pide? Te pide que el dinero que vas a usar tú para tu enganche es y para los costos de cierre, ahorita platicamos un poquito de eso, esté en una cuenta americana por 60 días mínimo. Hay excepciones donde podemos usar 30 días, pero lo ideal es mentalizarse que debe estar 60 días en una cuenta americana. Sin tocarse. Sin tocarse. Ahí nomás. Ok. No, pues entonces sí siento que sí es un error muy común porque pues yo te diría, no, pues transfiere el dinero y pues ya se acabó el asunto, ¿no? Exacto. Ok. ¿Y cuáles son otros errores o más comunes que tú ves en tu industria para un extranjero? Mira, de hecho, uno de los, no necesariamente un error como tal, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta que muchas veces no contamos con ellas. En Estados Unidos, al momento de tú comprar una propiedad, obviamente requieres el enganche que platicamos, ¿no? El ejemplo que dimos, hicimos un enganche del 40%, que es alrededor de $400,000, ¿no? Pero igual que en México, también hay los famosos gastos notariales, donde acá en Estados Unidos le llamamos closing cost o los costos de cierre, ¿no? Y dentro de esos gastos tú pagas aseguranzas por adelantado, pagas property taxes por adelantado, que es va diciendo como el predial, y pagas varias cosas por adelantado, igual como inspecciones, avalúo, costos del banco. Entonces, ese número puede variar entre un 2% a un 3% del precio de compra. Entonces, digo, teniendo en cuenta el ejemplo que dimos de un precio de compra de $1 millón, pues estamos hablando entre $20,000 y $30,000. ¿Ok? Que debes de contar para estos costos de cierre. Exacto, o sea, aparte de tu enganche, adicionalmente el enganche, exactamente. Yeah. Pero ahí te va donde es uno de los errores, entre comillas, más común que hemos estado viendo también. Este programa requiere que tengas reservas en el banco, ¿ok? Entonces, si tú tienes una cuenta con $450,000, en este ejemplo que dimos, no puedes liquidar esa cuenta y dejarla en ceros. Tienes que tener otras cuentas donde te van a pedir un promedio entre 6 meses hasta 12 meses de reservas, porque como estamos hablando que es un programa donde no calificas con nada de ingreso, simplemente estás calificando con una propiedad y con tu dinero están pidiendo que tengas fondos de reserva. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que dimos de un pago mensual de $5,000 al mes, si te pidieran 12 meses de reservas, tuvieras que tener una cuenta con $60,000 adicionales a lo que vas a usar para tus costos de cierre y tu enganche. Ok. Y si la tienes, supongamos que tienes ese dinero, los 450 en una cuenta y tienes otros 300 en otra cuenta, ¿puedes usar las dos cuentas como tal o tienen que estar en la misma cuenta? Súper buena pregunta. Mira, no, sí puedes utilizar las dos cuentas. Y de hecho, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos puedo conseguir excepciones para que si el dinero está en una cuenta de inversión mexicana, únicamente las reservas, no el enganche, no los costos de cierre. Si la reserva está en una cuenta mexicana, seguramente te puedo conseguir una excepción donde usemos esa cuenta. Vamos a tener que traducir los estados de cuenta para mostrarlos,
pero Ok. podemos conseguir una excepción. Ah, ya, entonces no necesariamente tienen que estar, bueno, no necesariamente tienen que estar en Estados Unidos, pero lo mejor sí creo que sería que estuvieran de este lado, ¿no? Sí, no, Pero, obviamente que termina siendo, como dices tú, es lo mejor, no es la mejor opción, pero ya dentro de que tenemos la estructuración del préstamo, podemos ver diferentes opciones, cómo moverlo, cómo hacerle, y es una posibilidad. ok, ok, pero de tal manera que puede ser la cuenta que ellos tienen como inversionista en, no sé, en Merrill Lynch o algo así, donde utilicen ese como las reservas, ¿no? Ah, exactamente, sí, sí puede ser una cuenta. No tiene que ser una cuenta 100% líquida, pero tiene que ser una cuenta que si tú tomas la decisión de liquidarla, puedes hacerlo. Ya, ok. Sí. Entonces, bueno, supongamos que ya pasó el préstamo, compraste la casa, todo Ujú. súper bien, y te marco y te digo, oye, Alberto, te marco en un año y te digo, oye, Alberto, ¿sabes qué? Quiero hacer un ADU en mi casa, pero no quiero liquidar el dinero que tengo en la cuenta de inversión. Pudiera usar la plusvalía que he tenido en mi casa para poder hacerlo. O sea, o puedo refinanciar, o puedo sacar un HELOC, algo así, para hacer esta casita atrás de mi casa. Sí, definitivamente se puede y volvemos a lo mismo, o sea, es una duda, un mito muy común donde muchas veces pensamos que extranjeros no pueden hacer eso ¿Ok? con financiamiento en Estados Unidos, pero sí se puede. Ahora, hay regulaciones del tipo de plusvalía que debes dejar en la propiedad. O sea, un ejemplo, vamos a suponer que, regresando al mismo ejemplo del $1,000,000, poniendo 400,000 de enganche, ¿Ok? no vas a poder sacar una línea de crédito por los 400,000 de enganche completo. Tenemos que hacer un cálculo, pero sí puedes accesar parte de esa plusvalía después de un tiempo. Y también otro dato muy importante, Yamal, que también es importante mencionarlo, si los intereses bajan, vamos a suponer que tú compras tu propiedad ahorita, el interés del 7%, 7,25 que Ah, platicamos. Pasa un año y medio, 2 años y los intereses bajan al 5%. Podemos refinanciarte y bajarte el pago mensual y ponerte el interés al 5%. ok, ok, ok. Ah, entonces sí se puede refinanciar. ¿Se refinancia a 30 años, a 20, a 15 o se refinancia por el periodo de tiempo que te resta? Tienes la opción. Ahora sí que tengo clientes que me dicen, ¿sabes qué, Alberto? Apenas pasó un año, vamos a hacerlo otra vez a 30 años, no hay problema. Tengo clientes que a lo mejor han refinanciado después de 10 años y me dicen, ¿sabes qué, Alberto? No quiero perder esos 10 años, vamos a dejar el monto del préstamo a 20 años para no perder el tiempo. Ahora sí que es preferencia personal y también tenemos que analizar las metas financieras que tengas en tu portafolio de bienes raíces, ¿no? Si es una propiedad donde tu meta es pagarla por completo entre los próximos años, bueno, a lo mejor te voy a poder recomendar ahí, ¿sabes qué? Ya pasaron 5 años, el nuevo refinanciamiento vamos a hacerlo a 25 para que no pierdas los años. Pero si tu meta es a lo mejor que es una propiedad de inversión, que se pague sola, extender tu dinero, que se quede invertido y que al mismo tiempo te dé un rendimiento, un pago mensual más bajo, pues a lo mejor lo extendemos otra vez a 30 años, ¿no? Así tu pago es un poco más bajo. Depende de la Ok, persona. ya. Realmente pues es para bajar tu principal, ¿no? Y para bajar tu pago mensual. Exacto. Y como comentas tú, esa es una de las opciones, bajar el pago mensual. Y otra opción también es, si nos lo permite la plusvalía, accesar dinero de esa plusvalía para usarlo ya sea para construir atrás una casa, como comentas, para reinvertir en otra propiedad, para remodelar, ahora sí que ya para lo que tú necesites. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, hay pues, como me lo comentas, como lo dices, pues sí hay varias opciones para una persona extranjera poder, uno, accesar ese dinero, tener un préstamo en Estados Unidos para una hipoteca, poder utilizar esa línea de crédito para ellos en un futuro, no necesariamente están atados a algo por un periodo de tiempo, ¿no? Pero la cosa es que hay opciones, ¿no? Exacto. Tanto para
para una persona que vive en Estados Unidos o un extranjero, ¿no? 100%. Y mira, y como siempre lo hemos platicado también, Yamal, es bien importante que la gente pregunte, ¿no? Porque realmente por preguntar no cuesta nada, una consulta con nosotros no cuesta nada y te podemos dar información que es real, ¿no? En base a lo que estamos haciendo día a día. No es información que viste por ahí a un lado, es información de alguien que estamos haciendo esto día a día. Entonces, es bien importante alentar a las personas que tienen dudas sobre inversiones, sobre aplicar para hipotecas, sobre que ya tienen una propiedad aquí, si pueden accesar plusvalía de la propiedad, hacer esa pregunta y nosotros con gusto podemos contestar cualquier duda, ver los escenarios y pues ahora sí que ayudar. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, pues ya no te voy a quitar más de tu tiempo. La verdad, te lo agradezco muchísimo que nos hayas informado de varias cosas aquí y más que nada ver opciones, ¿no? Y Claro. como dices, ¿no? De tal manera, quería darte la plataforma un poquito para que nos digas si hay algo más que quieras comentar o cómo te pueden contactar. Sí, no, muchísimas gracias, Jamal, por la oportunidad aquí, la plática, muy a todo dar. Ahora sí que lo mismo que comenté, ¿no? O sea, que cualquier duda, cualquier pregunta, siempre es importante mandarnos un mensaje, llamarnos, porque les podemos dar la información correcta en base a cada persona, ¿no? Y también es muy importante saber que una vez que platicamos con alguien, si es algo que no se puede hacer ahorita en este momento, les entregamos un plan escrito de qué pasos tienen que tomar para que pueda pasar en 2 meses, 3 meses, un año, o sea, no hay problema, ¿no? Okay. Y la mejor manera de contactarnos es mandar mensaje aquí directamente. También me pueden llamar a mi línea directa, que es el 619-735-0722. Y pues también voy a dejar aquí con Yamal toda mi información para cualquier duda, cualquier pregunta. Perfecto, yo ahí la pongo abajo para que contacten a Alberto y a su equipo de Mortgage Experts, pero pues muchísimas gracias, Alberto, otra vez por tu tiempo, que estés bien y nos vemos a la próxima. Sale pues, Yamal, igualmente, muchísimas gracias,